Pues, como decía, encantado de estar aquí con vosotros en esta sala en la que he estado ya unas cuantas veces y siempre vengo con un gran placer. Y muchas gracias a Eduardo, que es un organizador nato de todo tipo de eventos interesantísimos. Muchas gracias por haber organizado este evento y por haberme invitado a contar aquí algunas cosas que os voy a exponer ahora. Bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, siempre lo pongo ahí por si alguien luego quiere, yo que sé, alguna consulta o lo que sea. Y el grupo de investigación que tenemos en Granada, en la Escuela de Arquitectura de Granada, donde nos dedicamos mucho a estos territorios de cruce, estos territorios donde la arquitectura se encuentra con otras disciplinas y son territorios de frontera que son enormemente ricos. Cuando la arquitectura sale un poco de su ensimismamiento y dialoga a veces violentamente, con fricciones, con otros campos de la cultura contemporánea, pues de ahí sale un cúmulo de reflexiones verdaderamente ricas. Bueno, tenemos este grupo de investigación que se dedica a todo esto, un grupo en el cual, entre otras cosas, tenemos la inmensa fortuna, el privilegio de contar con la presencia de Eduardo Prieto, que quiso unirse a nosotros, y bueno, ahí seguimos haciendo cosas. Y os voy a hablar de invernaderos. Claro, el título puede tirar un poco para atrás. Invernadero ahora nos suena al panorama de los plásticos de Almería y de todas estas cosas. Yo voy a hablar de otro tipo de invernaderos presentes en la literatura del invernadero como un lugar simbólico, un lugar muy importante por su simbolismo, en el cual se encuentran los dos polos en los que se mueve nuestra cultura contemporánea, que es la polaridad o el encuentro, los matices del choque entre naturaleza y artificio, entre lo que es natural y lo que es elaboración humana. Si pensáis un poco, no hay cosa más simbólica de este enfrentamiento que un invernadero, que es algo que encierra naturaleza, pero lo encierra dentro de un recinto completamente artificial, con un clima absolutamente controlado, y digamos que esto podría convertirse, si Walter Benjamin habló de los pasajes comerciales como el gran emblema por excelencia de la ciudad capitalista de las modernas metrópolis del siglo XIX, los pasajes comerciales son un poco esto también, son ese lugar que ni es calle, ni es casa, ni es dentro, ni es fuera, ni es aire libre, ni es totalmente aire libre, ni es totalmente interior, lugares donde salen a la luz las contradicciones, lugares donde nos damos cuenta de que todo, en lugar de ser blanco o negro, pues es mucho más el diálogo entre contrarios. De eso nos habla un poco el invernadero, y por eso el invernadero no es casualidad que en la cultura del siglo XIX tenga un protagonismo importante, tanto en la pintura, hablando de algunos cuadros aquí ahora, como en la literatura, que es de lo que voy a hablar. Yo voy a hablar de la literatura desde un punto de vista, pues, mirando desde la arquitectura, es decir, desde el convencimiento, como decía Eduardo antes, todos los que estamos aquí en este curso somos devoradores de literatura, pero no hablar aquí de literatura solo porque nos guste mucho, sino porque la literatura es un lugar especialmente importante para comprobar cómo el imaginario es tan real como la construcción material de las ciudades. Muchas veces tenemos tendencia a pensar que las ciudades tienen una realidad A, o las ciudades de nuestro entorno construido tienen una realidad material que es lo importante, y que todo lo demás no deja de ser un comentario prescindible. En realidad no es así. En realidad, desde hace mucho tiempo sabemos que el imaginario, las cuestiones que tienen que ver con el imaginario, son tan reales como la construcción material de las ciudades, y sabemos de sobra que las ciudades se construyen con asfalto, con ladrillos, con cemento, con metal, pero que igualmente se construyen con palabras, con imágenes, con mitos y con ideas. Si privilegiamos la construcción material de las ciudades por encima de ese otro nivel del imaginario, estaremos
conociendo solamente la mitad de la película, y de eso es un poco de lo que hablamos, de completar la mirada habitual sobre la arquitectura. Y hablo con este cuadro que no tiene nada que ver con el invernadero, era una pintura muy conocida y que llevó a París en tiempo de lluvia. Y lo abro aquí porque, fijaros, lo que es una calle límpida, lavada por el agua, y donde todo el mundo va con paraguas. Uno de los mejores libros que hay sobre la cultura del siglo XIX, Marialis, de Philippe Gaumont, tiene un capítulo entero dedicado al paraguas, como símbolo de la civilización. El paraguas, pensad un poco, el paraguas no necesita tecnología atómica, lo podrían haber tenido los egipcios perfectamente, o los griegos, o los romanos. ¿Por qué el paraguas se convierte en algo que está en todos los cuadros, en todos los libros, en todo el siglo XIX? Pues porque es un símbolo de esa aspiración de nuestra cultura contemporánea al control absoluto de todas nuestras circunstancias, a esa idea de crearnos una especie de mundo protésico que nos aleja de lo azaroso de la vida, de lo azaroso de la naturaleza. Hoy salimos de nuestro coche con aire acondicionado, nos metemos en nuestro sitio con aire acondicionado. Los hombres del siglo XIX ya portan cada uno su pequeño mundo donde ya no les llueve, donde ya cada uno con su quimera a cuestas, como decía Baudelaire. Bueno, por no enrollarnos más, voy a hablar de lo que significa este invernadero, donde que está un poco por todas partes, como metáfora. Por ejemplo, uno de los mejores libros de historia del siglo XX, el que escribió Lucien Febvre sobre el problema de la incredulidad en el siglo XVI, en él comenzaba Lucien Febvre diciendo: nosotros somos seres de invernadero, nosotros los hombres del siglo XX. Ellos, los del siglo XVI, eran plantas de aire libre. Ellos mantenían su pensamiento en medio de una atmósfera mucho más turbia y menos purificada que la nuestra. ¿Qué es el invernadero? Pues materialmente es un invento que está presente desde el siglo XVI de manera rudimentaria, que explosiona de una manera clara a partir de la revolución industrial, a partir del momento en que se puede disponer de hierro en abundancia y de vidrio en abundancia. Pero muchas veces pensamos las cosas al revés. Pensamos, como hay hierro y como hay vidrio, ya se pueden hacer invernaderos. Muchas veces el argumento es al revés. Se empieza a producir hierro o vidrio en cantidades industriales, en determinadas formas y en determinadas cuestiones, porque la sociedad exige nuevos espacios. Muchas veces la relación causa-efecto no es tan clara, pero a partir de ese momento, de principios del siglo XIX, pongamos por caso, pues empiezan a aparecer estos lugares que albergan un pensamiento científico destinado a descifrar y clasificar el mundo. Es el momento en que se impone la clasificación del Linneo, que nombra las plantas con toda exactitud. Nombrar es conocer. Nombrar el mundo que no nombras con exactitud no goza de un conocimiento científico. Los invernaderos son los lugares donde triunfa esa denominación, ese lugar. Es el lugar donde se aclimatan las plantas, donde se empieza a hacer esta distinción tan peligrosa políticamente hoy, incluso entre plantas indígenas y plantas extranjeras. Los botánicos están seriamente preocupados hoy porque está apareciendo un discurso demagógico que dice: vamos a arrancar no sé qué porque no es de aquí. ¿Les suena eso trasladado al debate político actual? Las plantas que arrancamos porque no son de aquí son el equivalente de otras muchas cosas que están en la cabeza, y no es casual también que algunos jerarcas nazis tuvieran especial interés en los temas botánicos. Pero enseguida, no voy a ir comentando imagen por imagen, vamos ilustrando, por ejemplo, pero enseguida esta dimensión científica se va a duplicar con una dimensión, por así decirlo, divulgadora, educadora, de entretenimiento,
de hacer que este pensamiento científico elaborado en las altas esferas del conocimiento trascienda a nivel popular, se convierta en diversión. Y aquí es donde entroncamos con la problemática del entretenimiento de masas, con ese momento del siglo XIX en que se produce algo totalmente insólito, que no había ocurrido nunca hasta ese momento, es que millones de personas empiezan a tener tiempo libre. Es decir, la historia de la humanidad ha sido siempre la historia de una mínima parte de la humanidad para la cual todo era tiempo libre, desde que nacían hasta que morían, y el resto de la humanidad pensando simplemente en satisfacer sus necesidades mínimas y vitales. El siglo XIX introduce un cambio de panorama gigantesco. De repente, cientos de millones de personas empiezan a tener tiempo libre y la sociedad empieza a tener que ofrecer infraestructuras para canalizar ese tiempo libre. Es el momento de los grandes parques urbanos, el momento en que empieza a aparecer la cultura de masas frente a la cultura popular, en fin, frente a la cultura de élite, todo este tipo de historias que podemos ver aquí en esta especie de juego de los grandes nenúfares del Conservatorio de Invernadero de Chatsworth. Son, en fin, más imágenes que yo creo que muestran muy claramente la riqueza de este choque, de este diálogo con mil matices, con mil variaciones entre artificialidad y naturaleza. El momento en que todas estas cosas se transforman también en elementos de ese ocio urbano, de esa jardín de masa, y desde luego algunas imágenes reales, y también el momento en que esto salta a la pintura, el momento en que, por ejemplo, artistas como el alemán Karl Blechern pues pintan aquí la Palmenhaus, la casa de las palmeras de Potsdam, cerca de Berlín, o este pintor anónimo que pinta el invernadero del Hofburg, del Palacio Imperial de Viena. Ahora, no sé si hay alguna imagen. Esto también está presente en el mundo de las exposiciones universales. Recordad todos esos pabellones de exposiciones universales que no solamente mostraban productos, siderurgia, todo este tipo de ferias comerciales del siglo XIX, recordad el Crystal Palace de Paxton, sino que además se convirtieron en toda esta experiencia de los grandes, de los gigantescos contenedores. En el fondo, el Crystal Palace de Paxton no era más que un invernadero gigante, y todo esto se convierte en un mundo en el que, por ejemplo, Owen Jones, que había tenido un papel importantísimo en la Gran Exposición de Londres de 1851, pues diseña este Palace of the People de Maxwell Hill con el jardín de invierno, este gigantesco jardín de invierno. Es también el territorio de la utopía. Los jardines, los invernaderos, los grandes invernaderos de las ciudades saltan rápidamente al territorio de la utopía. Hector Oro, gran arquitecto francés de mediados del siglo XIX, por ejemplo, diseña este proyecto al que llama Infiorata, de 1868, que en el fondo es un gran ámbito acristalado rodeado de galerías comerciales de todo tipo. Es decir, aquí tenemos ya el tercero en discordia. Tenemos la naturaleza, tenemos la arquitectura y tenemos la mercancía en un único lugar donde el ocio de masas y el mercado se dan la mano. Podríamos hablar igualmente de Víctor Fournel, y ya empezamos a pasarnos un poco al terreno literario, un escritor francés no excesivamente conocido, que en 1865 escribe un libro titulado París Nouveau et Paris Futur, París Nuevo y París Futuro, donde diseña lo que sería París, imagina lo que sería París en 1965, y pronostica que en 1965 los hombres ya definitivamente habrán considerado
que la naturaleza es un inquietante factor de variabilidad y de desorden y que por tanto hay que desterrarla de las ciudades. Las ciudades tienen que estar controladas al máximo. El jardín del Luxemburgo aparece, por ejemplo, atravesado por una serie de bulevares que sacan rendimiento inmobiliario de lo que antes era suelo inútil, entre comillas, y sobre todo, voy a ver literalmente, y sobre todo los squares, las pequeñas placitas de París, se toleran como una concesión para las pocas almas románticas que quedan en 1965, pero se encargan ya a empresas especializadas que lo realizan en cartón pintado y equipados incluso con pájaros artificiales a los cuales les pueden encargar el trino que prefiera, esa partitura de trinos que enseñaba hace un momento Eduardo. Y dice literalmente: así se había conservado lo que hay de agradable en la naturaleza, evitando lo que hay de sucio e irregular. Es decir, una utopía que más bien es una distopía, como podéis imaginar. El invernadero salta igualmente a la casa de élite. La vivienda de élite del siglo XIX empieza poco a poco a plantear como el invernadero debe convertirse en una pieza esencial. Nacido en el siglo XVIII en el ámbito de la experimentación, de repente, no de repente, eso estamos dicho, en un proceso paulatino pasan al ámbito de la arquitectura doméstica en todo un abanico residencial que puede ir desde el invernadero lujoso del palacio, de la gran mansión, hasta las instalaciones en balcones cerrados o en bow windows. Alexandre de Laborde, por ejemplo, dice el invernadero es como un apartamento más en el edificio principal. En 1855, la revista de Magazine Pittoresque se refiere al invernadero como la prolongación del salón, del que se convierte en su parte más agradable, el refugio de aquellos a quienes el ruido fatiga. Y, en fin, otros teóricos de este momento vienen a decir que el invernadero hacia 1870-60 es un anexo indispensable de cualquier mansión un poco importante. Alain Corbin, que es un gran historiador francés, por el cual Eduardo y yo sentimos una gran debilidad, porque hay un investigador que se ha dedicado precisamente, ha hecho el núcleo de su investigación de encontrar estos lugares donde se cruzan distintos saberes. Pues Alain Corbin, en un libro titulado La miasma y la jonquille, la miasma y el perfume, tiene un capítulo dedicado a cómo se integran los invernaderos en las casas de élite del siglo XIX y enumera las características que reúnen estos invernaderos. Aquí tenéis un ejemplo. Tiene que estar contiguo a la vivienda. Hay que llegar a él, por supuesto, sin exponerse a la intemperie. De lo que se trata es de sustraerse a los avatares, a lo azaroso del clima. Es un lugar de paseo. Tiene que tener, por tanto, caminos trazados entre las plantas, bancos para momentos de reposo, pero un lugar en el que predomina la marcha sobre los sedentarios. Un lugar que da ocasión, y ya vamos entrando en lo último que quiero contar, la última parte, un lugar que da ocasión a encuentros fortuitos, a citas clandestinas. Está más libre de vigilancia que el resto de los espacios domésticos. Un lugar que plantea una exigencia de controlar la ventilación, porque se plantea siempre el peligro de que la fermentación de las plantas en este ámbito artificial cree un depósito de miasma en el umbral mínimo de la casa. El invernadero, además, dice Alain Corbin, es invasor. Las plantas y las flores se lanzan a la conquista del resto de los espacios de la vivienda, sobre todo los femeninos. Y hay en toda la literatura del siglo XIX una continua identificación entre el tema de las plantas olorosas, las plantas aromáticas y la mujer, y el papel de la mujer en la casa. Por supuesto, el invernadero no tiene que tener nada utilitario. No se puede plantar en un invernadero nada que se coma, que tenga
ser absolutamente gratuito en el sentido de no utilitario. Y finalmente, por ejemplo, León Reynaud dice en su Tratado de Arquitectura: estos invernaderos han entrado de tal modo en los hábitos de la vida elegante que deben ser considerados como objetos de primera necesidad en las viviendas destinadas a familias opulentas. Ahí tenéis uno de ellos, aquí tenéis otro. Este es un antiguo hotel parisino, actualmente es un museo. Es un museo que no va a haber casi nadie en París, porque claro, cuando vas a París, pues se va al Louvre o al Quai d'Orsay, tienes que tener mucho tiempo para dedicarte a este segundo escalón de museitos pequeños. Pero si alguna vez estáis en París y habéis visto ya todo y no tenéis mucho que hacer, pues os recomiendo que le deis un vistazo al museo Jacquemart André, porque entre otras cosas podréis ver, aparte de una magnífica colección de mobiliario, de cuadros y demás, la reconstrucción de cómo vivía un personaje opulento del siglo XIX, pues podréis ver este invernadero que estamos viendo aquí. Bueno, este es el contexto. ¿Cómo aparece esto en la literatura? Bueno, paso a ese mundo especial que son los espacios de los grandes transatlánticos de lujo. ¿Y cómo pasa esto a la literatura? Pues de una manera importante. Eduardo, no he controlado mucho el tiempo. Tú me avisas, ¿verdad? Cuando veas que tengo que acabar, te autorizo para que me regañes. ¿Cómo pasa esto a la literatura? Pues de una manera absolutamente fuerte, densa y habitual. El invernadero literario se va a convertir en un espacio muy querido, muy representado, escrito por los grandes escritores del siglo XIX, porque es un lugar, como hemos dicho antes, es un lugar anómalo, un lugar que ni es dentro ni es fuera, que ni es casa ni es calle, que ni es naturaleza totalmente, ni es artificio totalmente. Un lugar en la frontera, un lugar en el filo de la navaja, donde por tanto pueden suceder situaciones que escapen al rigurosísimo control social sobre la vida de las personas en este mundo del siglo XIX. Un lugar asociado al pecado, un lugar donde puede haber citas clandestinas, donde hay adulterio, donde se refugian gente que quiere hacer cosas o actividades que no serían de recibo en los espacios principales de la casa. Todo esto es lo que aparece en el invernadero literario. Y el primer ejemplo que quería mostraros es este cuento de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el famoso cuentista en el sentido positivo, romántico alemán, que es una mina para estudiar relaciones con el mundo de la arquitectura y del arte. Hoffmann, los cuentos de Hoffmann, que lo pueden llevar a la ópera, como quizá alguno de vosotros sabe, pues todos estos cuentos de Hoffmann son apasionantes, y uno de ellos, este titulado Natura Fastuosa, que da título a mi conferencia, que uno habéis preguntado qué demonio era eso de la natura fastuosa. Yo le decía a Eduardo, cuando hablábamos del título, que mucha gente pensaría que era una errata, que lo que tenía que decir era natura, más que natura. Bueno, pues la natura fastuosa era una flor, esa que aparece ahí al lado de la portada de una edición reciente del cuento de Hoffmann. Era un cuento escrito en 1821 y publicado póstumo en 1825, ya después de la muerte de Hoffmann. Y lo que cuenta, como todos los cuentos de Hoffmann, tiene una narración muy truculenta, muy llena de elementos que casi lindan con lo sobrenatural, muchos de ellos sin casi literalmente lindan con lo sobrenatural. El relato es la muerte de un botánico que lleva toda su vida dedicado a trabajar, a estudiar plantas de invernadero, que tiene un discípulo, y como este discípulo queda desolado ante la muerte del maestro porque sabe que lo van a echar del invernadero y no va a poder seguir con sus investigaciones. Solución: casarse con la viuda
del maestro, que tiene como 30 años más que él. Todo el mundo se ríe de este hombre, pero él sigue con sus experimentos. En fin, pasan una serie de cosas. Tampoco os voy a contar toda la historia, pero en uno de estos avatares de esta vida rara del discípulo en el invernadero, casado con la viuda del maestro, toda esta historia, pues este hombre llega a conocer otro jardín, el jardín misterioso de un personaje llamado el conde Angelo Mora, donde hay una esplendorosa natura fastuosa, donde hay esta planta, que es una planta venenosa, es una planta que, en fin, según se manipule, puede tener, yo no lo sé exactamente, porque mis conocimientos botánicos detallados pues son muy... Pero en fin, es una planta peligrosa, que es lo que habita en el invernadero, no las plantas normales, sino las plantas peligrosas, tanto físicamente como moralmente. En este jardín nuevo, el discípulo se enamora de una chica que aparece por allí por el jardín, y finalmente pues todo se viene a complicar. El jardín termina siendo un jardín maléfico, donde todo lo que parecía maravilloso está lleno de acechanzas, donde las actividades de los humanos son tan nocivas y tan peligrosas como las de las propias plantas. Y simplemente os leo un trocito de este cuento para que veáis un poco el ambiente literario del invernadero como lugar peligroso, lugar donde hay un calor irreal, unas plantas ponzoñosas, amenazantes, una atmósfera un poco casi de fermentación. Y dice literalmente en uno de estos párrafos: era una noche oscura y sofocante, se oía el respirar de la naturaleza, y como serpientes de fuego cruzaban los relámpagos del horizonte lejano. Toda la zona del jardín del conde estaba totalmente invadida por el olor del cirio florecido. Ebrio de amor y de anhelante deseo estaba Eugenio ante la puerta de la verja. Bueno, la cita es muy larga, os la voy a ahorrar. Simplemente el primer ejemplo. Al final, como tampoco tengo mucha esperanza de que al salir de esta conferencia os lancéis todos corriendo a buscar el libro de Hoffmann, pues creo que os puedo destripar el final. No hay ningún problema. Al final resulta que tanto el conde como su hija no eran más que unos farsantes que buscaban, unos farsantes además pagados por los jesuitas, que son malísimos en la Alemania protestante. Claro, son los jesuitas que tienen unos agentes por ahí que van buscando gente débil a la que poderle echar el guante. Finalmente, esta perversión de los jesuitas queda también asociada a la propia perversión de las plantas y del invernadero. Ahí tenéis este cuadro de Manet de 1879, el invernadero, que muestra muy bien, aparentemente es una escena cotidiana. Si lo analizamos un poquito, muchos de los principales comentaristas de Manet han visto algo de perversión en esa manera de acercarse del hombre, en esas manos que están casi a punto de tocarse, pero con el cigarro puro, separándolas. En fin, a veces en todas estas interpretaciones, a veces los historiadores nos pasamos un poquito y vemos los fantasmas y demás, pero en el caso del cuadro de Manet yo creo que está clara la ambigüedad de ese tema. Seguimos comentando ejemplos literarios. Alfonso D, por ejemplo, el autor el célebre autor de las cartas de mi molino, en uno de sus cuentos titulado Las naranjas, habla de, lo voy a citar, de las naranjas del sur de Francia, las naranjas que coge uno directamente del árbol, y en contraposición a la naranja de invernadero, que ya prácticamente está muerta, incluso en el propio árbol. Podría citaros otras cosas, por ejemplo, recordar cómo uno de los famosos Wesendonck-Lieder
los que pone música Richard Wagner, se titula precisamente En el invernadero, y hay versos de Mathilde Wessendonck que hablan un poco de todo esto. Versos, por ejemplo, como este que dice, dirigiéndose a las plantas: extendéis los brazos y estrecháis ilusoriamente yermos vacíos de vano horror. Bien lo sé, pobres plantas, compartimos un mismo destino. Flaubert, por ejemplo, sigo poniendo cosas. Flaubert, por ejemplo, también tiene invernaderos que ocupan un lugar importante. Madame Bovary, todo el proceso en el que Madame Bovary quiere subir en la escala social, separarse de ese ridículo médico rural con el que se ha casado y ascender en la escala social. Uno de los espacios que lo deslumbran es precisamente el invernadero del castillo del Marqués de Anderville, que son visitados en una fiesta, y dice literalmente Flaubert: y se fueron todos a pasear al invernadero cálido, donde unas plantas muy raras y llenas de pelos se escalonaban en pirámides debajo de macetas colgadas por cuyos bordes se rozaban y caían unos cordones largos y entrelazados como víboras expulsadas de un nido demasiado lleno. Fijaros esa descripción del invernadero como lugar terrible, como lugar ponzoñoso, que no tiene nada que ver con la naturaleza bucólica, feliz, tan descrita en otros retratos literarios. Y os voy a decir algo sobre todo de Émile Zola. Émile Zola es uno de los grandes novelistas franceses de la segunda mitad del siglo XIX, y es muy interesante leer a Zola desde el punto de vista de la arquitectura, porque en todas sus novelas, en casi todas sus novelas, identifica un espacio característico de la modernidad. Son personajes a los que les pasan cosas, pero tienen un argumento, pero estas cosas les pasan en espacios clave de la moderna ciudad, en un gran almacén, en el gran mercado central de Leal, en un bloque de pisos, en una estación de ferrocarril, en un jardín. Son novelas que en conjunto, si las leemos en conjunto, componen prácticamente un ciclo literario de la modernidad. Y quería hablaros de dos novelas de Zola: La Curée, La Jauría, y La Faute de la Rue, El pecado del abate Mouret. Las dos tienen como escenario jardines. La Jauría es la gran novela del París de Haussmann, la novela en la que Zola pone al descubierto todas las triquiñuelas de la especulación urbana del París de Haussmann, todos los modos de robarle al erario público, de jugar con información privilegiada, de hacer grandes fortunas, gente que al principio eran albañiles, que no tenían donde caerse muertos. Todo ese proceso gigantesco, que fue el primer gran proceso de especulación urbanística de la historia europea, lo narra Zola con pelos y señales, hasta el punto de que el odio contra él por parte de todos estos especuladores fue feroz. A partir de este momento a Zola le tenían unas ganas tremendas, y no se descarta que su muerte teóricamente accidental, al bloquearse la salida de gases del brasero que tenía en su dormitorio, fuera en realidad un asesinato de gente a la que le había tocado demasiado las narices. ¿Por qué traigo aquí a La Curée? Es una novela de la pasión. Yo la he estudiado, si veis que os interesa algo, porque yo he publicado algunas cosas sobre todo esto, y están accesibles con PDF descargables. O sea, podéis buscar en la página del grupo de investigación que os enseñaba antes, ahí podéis buscar un poco y ver la importancia de este personaje. Ahora simplemente os quiero comentar cómo aparece el invernadero en la mansión de Aristide Saccar, el protagonista, el principal especulador. Una mansión que se ha construido, que se encarga de aclarar Zola, en un solar robado a la villa, un solar robado a la ciudad, al borde del Parc Monceau, y donde la casa tiene todo este lujo excesivo del nuevo rico, y tiene un invernadero con un ambiente tórrido, con un calor malsano,
En las novelas de Zola, el calor malsano producido por la ambientación artificial es el símbolo de todas las degradaciones morales que ocurren en el interior de esos espacios. Y ese invernadero que aparece aquí, porque Zola se conservan todos los croquis para sus novelas, y en todos ellos hacía croquis arquitectónicos, muchas veces ayudado por el arquitecto Frank Jourdain, amigo personal, y otras veces suyo. Como veis, no pasarán a la historia de la expresión gráfica arquitectónica, pero es significativo cómo un escritor no puede moverse sin diseñar esos espacios por donde van a transitar sus personajes. Ese invernadero es el escenario adecuado para la desenfrenada sensualidad que reúne bajo sus bóvedas a dos protagonistas que realizan un cuasi incesto, podríamos decir, porque los que pecan en este invernadero son la segunda mujer del propietario de la casa y el hijo que este propietario de la casa había tenido con su primera mujer, es decir, la madrastra y el hijastro. En esa atmósfera densa y pesada de calor húmedo, de voluptuosidad tropical, dice literalmente, nave cerrada donde hervía la sangre ardiente de los trópicos. Y este invernadero es una moderna forma de claustrofobia, combinar el encierro agobiante y cálido con la visión transparente de la realidad exterior a través del vidrio, dice literalmente Zola. Fuera, por los pequeños cristales del invernadero, se veían perspectivas del Parc Monceau y aquel trozo de tierra ardiente, aquel tálamo inflamado donde los amantes se tendían, hervía extrañamente rodeado por ese gran frío mudo del parque. El calor de esa jaula de cristal es la otra cara de la moneda del frío de las calles de París. Lo mismo que las pasiones prohibidas, literalmente, saboreaban el incesto como fruto criminal de una tierra demasiado caldeada. Lo mismo que las pasiones prohibidas acompañan unos procesos especulativos que, aunque basados en la frialdad de los números, en esa misma frialdad de la que está hecho el jardín de invierno, participan también del carácter febril de las pasiones. Frente a esta idea del invernadero, la otra gran novela jardinística de Zola, El pecado del abate de Cure, un cura que se ha metido a cura un poco por escapar de situaciones, no por ninguna gran vocación religiosa, que cae enfermo y que le mandan de reposo a un lugar vecino, a un gran parque del siglo XVIII abandonado, el Paradou, ese parque de Paradou, un parque del siglo XVIII que es un jardín igualmente inquietante, en el que la naturaleza, durante un tiempo muy breve domeñada por los jardineros de Luis XV, ha recuperado sus derechos y lo ha hecho además de modo excesivo. Es un mar de verdor, una vegetación abandonada a sí misma, que ha crecido de una manera exuberante, monstruosa, lujuriante y al mismo tiempo amenazadora, con una fecundidad y con un exceso de savia que desborda por todas partes. Una metáfora absolutamente clara, sobre todo cuando nos damos cuenta de que en el centro del jardín del Paradou hay un árbol gigante, un árbol absolutamente erecto en el sentido sexual de la palabra, que desborda savia por todas partes porque no puede contener el exceso de su crecimiento. Es un paraíso terrenal, un recinto cerrado de forma circular, donde tiene lugar un segundo pecado original, es decir, como el sacerdote se deja seducir por una chica que habita por ahí cerca, y tiene lugar efectivamente la repetición del cuento de Adán y Eva, la repetición del pecado original en ese jardín, simbolizado por un agujero que hay en el recinto del parque, un pequeño agujero que hay en el recinto del parque, donde el joven cura asoma un momento la cabeza, y es el momento en que un fraile siniestro que pulula por ahí también lo agarra y tira del para afuera y lo saca del paraíso, casi un segundo nacimiento traumático. Fijaros todo el simbolismo que puede llegar a tener detrás esta
novelización, esta literaturización del invernadero. Esta tercera novela de Solá también es interesante, Pot Bouillie. Pot Bouillie es el título, es la palabra francesa para designar pues eso que ocurría en las casas tradicionales, que siempre había un caldero encima del fuego donde estaba siempre cociéndose el guisote, que era lo que se comía todos los días, un día tras de otro, el cocido, el guiso que se identificaba con eso era el pot bouillie en Francia. Y lo que hace Solá con esta novela es describir una casa de piso, el típico bloque de piso haussmanniano, donde en su interior pues hierve, como en ese caldero tradicional, hierven todas las pasiones. ¿Por qué lo cuento esto? Esto no tiene invernadero, son casas, es una casa de piso de semilujo, de clase media, acomodada, pero lo que describe aquí Solá es como desde que se entra a la escalera hay un ambiente de absoluto invernadero. La escalera está calefactada también, no solo los pisos. En cuanto cruzas la puerta principal de la calle, te viene una varada de calor malsano, tienes que empezar a despojarte de la ropa, porque lo que ocurre ahí dentro es exactamente lo que ocurría dentro del invernadero. Detrás de las puertas maravillosas de caoba de cada uno de esos pisos que están ahí descritos, hierven unas pasiones inconfesables. Es la burguesía bien de París, muy respetable de puertas para afuera, absolutamente fermentada en las pasiones, como en un invernadero, dentro de cada uno de esos pisos. Bueno, voy... ¿cómo vamos, Eduardo? 5 minutos, ¿termino ya? Bueno, pues muy rápidamente. Tenía aquí otra serie de cosas literarias para contar, pero como luego tenemos la intención de publicar un libro, pues todo lo que no me quepa en esta charla, si a alguien le ha quedado ganas todavía, pues podrá leerlo más adelante. También quería hablar, por ejemplo, y sigo mostrando imágenes sin comentarlas, de Guy de Maupassant, otro gran cuentista. Antes hablé de Hoffmann como cuentista alemán. Maupassant es uno de los grandes autores de cuentos de la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Tiene una serie de cuentos donde aparecen jardines, invernaderos y demás, y entre otras una novela corta, una novela llamada Bel Ami, Bel Ami, querido amigo, de 1885, donde aparece también ese invernadero. Os leo simplemente una frase. Habían llegado al último salón y ante ellos aparecía el invernadero, vasto jardín lleno de corpulentos árboles de los países tropicales. Al entrar bajo esta espesura verdosa, donde la luz se filtraba como una onda plateada, se respiraba una pesada atmósfera de perfume. Producía una extraña sensación de malsana y deliciosa dulzura, de naturaleza ficticia, enervante y al mismo tiempo muy... Otro ejemplo, este es el jardín de la gran actriz de teatro Sara Bernard, que es la que está ahí vestida de blanco. Podríamos hablar también, por supuesto, de Huysmans, de Johannes Karl Huysmans, el gran autor de Arreburg, esa novela que no se sabe nunca muy bien cómo traducir, se ha traducido como al revés, a contrapelo, contracorriente, quiere decir la persona que va en contra del mundo. Es la novela de la excentricidad absoluta de un personaje que decide apartarse del mundo para construirse un ambiente completamente artificial, donde, entre otras cosas, ya riza el rizo de lo artificial, porque además de las flores que vienen de los viveros a su invernadero, se convierte en un experto en flores artificiales, en ese arte de imitar lo artificial con papel, con alfileres, con recortes de todo tipo de elementos artificiales. Cuando en su invernadero, el personaje
personaje de Rebull, pues reúne, como dice la novela, una verdadera colección de monstruos. Reunidas ahora todas juntas, estas flores le parecían mucho más monstruosas que cuando las vio sueltas por primera vez. Al final, ya el colmo de la artificialidad logra, después de muchos experimentos, logra hacer que las flores naturales parezcan artificiales. Se hace todo un proceso para artificializar hasta las flores naturales. Bueno, algunas imágenes más. Requeriré un comentario, pero ya no hay tiempo. Fijaos en esos dos rivales prácticamente disputándose quién se va a quedar con la mujer. Esto es una última imagen de un célebre caricaturista de la prensa. Esos son los invernaderos de Auteuil amenazados por la ampliación de las pistas de tenis de Roland Garros. Una caricatura de 2011 donde las plantas no quedan pelotas de tenis. Bueno, y para terminar, simplemente, pues la conferencia decía de Hoffmann al Solá. Yo me he ido un poquito más adelante y quería cerrar con Maurice Maeterlinck, el gran poeta belga del simbolismo, uno de los grandes escritores de ese simbolismo que tiene tanto que ver también con la pintura, y que en 1889 publica este poemario titulado Summer Show, Invernaderos Calientes. Estos invernaderos calientes, bueno, ahí hay uno de estos versos. La verdad es que no tenemos tiempo. Me gustaría desentrañarlo un poco, explicar cómo los poemas de Maeterlinck, insistiendo también en esta idea de lo artificioso, de lo peligroso, de lo ponzoñoso que puede llegar a ser el invernadero, dan lugar también a intervenciones pictóricas dentro del simbolismo belga, como una serie de Léon Spilier con el mismo título, Invernaderos Calientes. Pero bueno, no quiero abusar del tiempo, los detalles ya se van a quedar para el libro. Muchas gracias por vuestra paciencia y si hay alguna pregunta, pues